Hola, bienvenidos de nuevo al canal de YouTube de la Dimensión Súbita y bienvenido de nuevo a la sección Cine Club de nuestra revista, donde hoy vamos a enlazar dos películas. ¿Y por qué dos películas y por qué las películas que he elegido? Pues porque, como los seguidores de la revista sabrán, pues hemos tenido este viernes, o más bien ayer sábado 25 de octubre, enlazamos una entrevista con la psicóloga, psicoanalista y poeta Laura López, con la cual hablamos de psicoanálisis, y vamos a enlazar dos películas que se relacionan con dicho tema. Las dos películas son ambas del año 1945 y son Recuerda de Alfred Hitchcock y Que el cielo la juzgue de John M. Stalin. Si ustedes recuerdan una película de David Cronenberg del año 2011, Un método peligroso, que estaba protagonizada por Michael Fassbender, Keira Knightley y Viggo Mortensen, recordarán que esa película trata sobre las relaciones entre Sigmund Freud y Carl Gustav Jung, las polémicas que hubo entre ellos y digamos, la deriva que adoptó el pensamiento de Jung apartándose del núcleo principal de la corriente psicoanalítica eh, sustentado en el pensamiento de Sigmund Freud. Hay un momento de esa película muy peculiar que es cuando los psicoanalistas marchan a un congreso a Estados Unidos y en la cámara se detiene, el ritmo es como se detiene, se para, se ralentiza y es como queriéndonos decir que el impacto del psicoanálisis en Estados Unidos fue lo suficientemente profundo como para generar un cambio bastante significativo en la sociedad norteamericana. Y realmente ese era el sentido de ese momento, ¿no? Era explicar cómo a partir del instante en que el psicoanálisis irrumpe en Estados Unidos, pues se producen importantes cambios de mentalidad en el país. Yo creo que las dos películas que vamos a ver, eh, Recuerda de Alfred Hitchcock y Que el cielo la juzgue de John M. Stahl, inciden o son muestra más bien de las consecuencias de esa irrupción y de cómo se divulgaron rápidamente los postulados del psicoanálisis en muchos círculos y ambientes y empezaron a utilizarse sus conceptos para entender determinados hechos y determinadas realidades. Si empezamos por Recuerda, que es la primera película de Alfred Hitchcock que hemos enlazado en nuestra sección Cine Club, no será la última y habrá que dedicar un apartado específico al director británico en una de las ocasiones en que esta sección vuelva a la revista. Ya desde su propio comienzo, en unos rótulos que están antes de comenzar la trama, dice, lo indica muy expresamente, esta historia trata sobre el psicoanálisis, método por el cual la ciencia moderna trata los problemas emocionales de la gente sana. El analista solo intenta inducir al paciente a hablar de sus problemas ocultos, para que abra las puertas de su mente. Una vez que los complejos que han estado perturbando al paciente son descubiertos e interpretados, la enfermedad y confusión desaparecen. Y los demonios de la irracionalidad son desalojados del alma. Aunque esto último, pues quizás es un poco excesivo, ¿no? Es decir, realmente esos demonios irracionales siempre van a estar, digamos, vagando por ahí, pero sí que incide en un aspecto muy importante que es ese de que el psicoanálisis trata los problemas emocionales de la gente sana, es decir, eh, la frase en sí intenta desestigmatizar el acudir a un terapeuta porque no es una cosa de locos, no, una cosa, no son los loqueros, no son como se utiliza en el lenguaje vulgar,
sino que son profesionales que pueden ayudar a personas que no tienen enfermedades mentales a resolver problemas que no son, evidentemente, enfermedades mentales, pero que sí son cuestiones que pueden perturbar la vida normal de una persona. Y eso es en lo que incide, en lo que quiere decir, lo que incide la película en su comienzo. Luego, realmente no es tan así como se indica, sino que estamos viendo, vamos a ver casos que son bastante, desde el propio comienzo, problemas que son bastante graves y bastante peliagudos, ¿no? Pero de entrada, el concepto inicial sí que lo tiene muy claro la película. Otra cosa es que para desarrollar una historia de intriga y suspense al modo de Hitchcock, pues tenga que cargar las tintas en determinados aspectos. La película está protagonizada por Ingrid Bergman, Gregory Peck y en otros papeles secundarios por Michael Chekhov, Rhonda Fleming y Leo G. Carroll. Y tiene una celebérrima secuencia onírica que fue diseñada por Salvador Dalí, que también es algo muy conocido de este film. Es muy interesante lo que cuenta Alfred Hitchcock en el libro, pues, que le dedicó François Truffaut, El cine según Hitchcock, una entrevista, y en la que pues cuenta cosas muy interesantes de recuerda, ¿no? Habla de que hay un guionista importante, ¿no? Que era Angus MacPhail, que era jefe del servicio de guiones de la Gaumont British y lo describe Hitchcock como uno de esos jóvenes intelectuales que fueron los primeros en interesarse por el cine. También está Ben Hedge, otro famoso guionista de Hollywood, y que él dice que fue una elección, Hitchcock dice que fue una elección apropiada porque le interesaba mucho el psicoanálisis. La película tiene, creo, no es una de las obras maestras, es una película muy interesante, pero no es una de las obras maestras de Hitchcock, porque quizás peca de cierta superficialidad, tanto los mecanismos de la trama, los mecanismos psicoanalíticos, los que pretende basarse para construir el argumento, como que hubo ciertos condicionantes de producción que impidieron que la película se realizara tal como estaba pensada, ¿no? Entonces, es muy interesante aquí lo que dice, por ejemplo, Hitchcock en relación a la secuencia onírica de Dalí. Dice, cuando llegamos a la secuencia onírica, mi intención era romper totalmente con la tradición de los sueños en el cine, que son casi siempre brumosos y confusos, con la pantalla que tiembla, etc. Pedí a Selznick, que es el productor de la película, al principio cuando lo vean verán David O. Selznick, etcétera, etcétera. Pedí a Selznick que se asegurara la colaboración de Salvador Dalí. Selznick aceptó, pero estoy seguro de que pensó que yo quería que trabajara Dalí por la publicidad que nos haría. Ya sabemos que Salvador Dalí era uno de los artistas más populares en la época. Y llegó a aparecer en la televisión norteamericana y por ahí vídeos bastante delirantes de su intervención. La única razón, sin embargo, sigue Hitchcock, era mi voluntad de conseguir sueños muy visuales, con rasgos agudos y claros, precisamente una imagen más clara que la del film. Quería la colaboración de Dalí debido al aspecto agudo de su arquitectura. Quirico es muy parecido. La larga sombra, el infinito de la distancia, las líneas que convergen en la perspectiva, los rostros sin forma. Naturalmente, Dalí inventó cosas bastante extrañas que no fue posible realizar. Una estatua se resquebraja y unas hormigas escapan de las grietas y se arrastran por la estatua y luego vemos a Ingrid Bergman cubierta de hormigas. Recordemos que eso es un claro eco de lo que vemos en Un perro andaluz de Buñuel, que también aparece la hormiga y en la que también colaboró Salvador Dalí junto al genio de Calanda. Sigue Hitchcock. Yo estaba inquieto porque la producción no quería hacer ciertos gastos. Me hubiera gustado rodar los sueños de Dalí en exteriores para que todo estuviera inundado de sol y se hiciera terriblemente agudo. Pero me rechazaron esta pretensión y tuve que rodar el sueño en estudio. François Truffaut le pregunta, en definitiva, no tiene más que un sueño dividido en 4 fragmentos.
y le confiesa: he vuelto a ver últimamente Spellbound, que es el título original en inglés de Recuerda, y debo confesarle que no me gustó mucho el guión. Alfred Hitchcock responde: se trata una vez más de una historia de caza del hombre, solo que aquí envuelta en psicoanálisis. Posiblemente le dice, François Truffaut le dice que le reprocharía a la película que le falta un poco de fantasía en relación con su otra obra. Y Hitchcock responde: probablemente porque se trataba de psicoanálisis, tuviéramos miedo de la irrealidad y tratamos de ser lógicos al narrar la aventura de este hombre. Eh, Al final el propio Hitchcock no está muy conforme sobre su propia película. Dice que cree que todo es demasiado complicado y que las explicaciones del final son excesivamente confusas. No le quedó satisfecho del todo. Es una película que resulta interesante, que se ve la mano de un genio como Hitchcock, pero como ya he dicho, tanto el tratamiento del psicoanálisis como eh, la secuencia del sueño, que ya vemos qué fue lo que sucedió, que no se llevó a cabo tal como estaba pensado inicialmente, quizás pecan le dan a la película un toque de excesiva superficialidad, y eso es uno de sus principales lastres. Pero de todas maneras sí que como introducción a lo que es el psicoanálisis puede ser más que interesante, y sobre todo para ver cómo se veía el psicoanálisis allá por el año 1945, y que de todas maneras hay conceptos que aparecen en la película que siguen plenamente vigentes. Repito, no es una obra maestra de Alfred Hitchcock, pero es una película más que interesante y más que atractiva para revisar. Y la segunda película es uno de esos melodramas curiosísimos que no se sabe cómo se pudieron hacer estando vigente el código Hays en la época, y que es Que el cielo la juzgue, de John M. Stahl, protagonizada por Jim Tierney, la famosa Laura de la película de Otto Preminger, y Cornel Wilde. En los años 1940-45, pues el melodrama sufre un importante cambio en Estados Unidos, en el cine de Estados Unidos. ¿Qué temas trataba el melodrama antes de ese periodo? Pues básicamente enamorados con problemas, ¿no? Enamorados que su relación se ve truncada por mil y un factores. Por ejemplo, Tú y yo, de Leo McCarey, la anterior a esa, la primera versión de la película, que era anterior a este periodo. Por ejemplo, Amores Prohibidos, El demonio y la carne, de Clarence Brown, es un ejemplo. Enredos familiares varios, como en La solterona, de Edmund Goulding. El tema de la enfermedad, que también de Edmund Goulding, Amarga Victoria, podría ser un ejemplo. Trama donde el lujo y ostentación era muy importante, como en Gran Hotel, también de Edmund Goulding. Y nos encontramos un poco como títulos que salen de esa línea, los melodramas de William Wyler, ¿no? Como La loba, La carta, Jezabel. Pero en el periodo 1940-45 irrumpen los directores europeos en Hollywood, muchos de ellos huyendo de la situación que se vive en Europa, muchos de ellos huyendo del nazismo y del fascismo, y ahí traen un aire distinto. En Europa el melodrama tenía otras vertientes, ¿no? Es decir, podemos hablar de casos como los melodramas de Joseph von Sternberg con Marlene Dietrich, que eran muy distintos a los melodramas norteamericanos, donde entran en juego elementos más turbios, elementos más sórdidos de la condición humana. Tenemos Bajo la máscara del placer, de George Wilhelm Pabst, una de las últimas películas que hizo en Europa Greta Garbo antes de irse a Estados Unidos. O La caja de Pandora, también de Pabst. Tenemos los melodramas de Jean Vigo. Cualquiera ve La Atalanta y se
es un melodrama, pero el Atalante es muy distinto a los melodramas norteamericanos. Tenemos los melodramas de Jean Renoir, tenemos de Marcel Carné, etc. Entonces, en ese periodo entran en juego una serie de directores europeos que cambian radicalmente la faz del melodrama en Hollywood. Podemos mencionar 5 títulos. Uno, Rebecca, de Alfred Hitchcock. Alma en suplicio, de Michael Curtiz. También podríamos hablar de Michael Curtiz, Casablanca. También es un melodrama que tiene una película sobre la que habría que hablar. No es tan melodrama romántico como melodrama político, pero eso nos llevaría a otra discusión más larga. El trigo está verde, de Irving Rapper, otro título importante. Y hemos mencionado, repito, Rebeca, Alma en suplicio, Casablanca, El trigo está verde. Y el quinto título, que supone un cambio sustancial, es Que el cielo la juzgue, de John M. Stahl. Un director de origen ruso, nació en Bakú, como Gary Kasparov, el ajedrecista, en 1886. Y luego, pues, se traslada a Estados Unidos, tiene unos inicios teatrales en Nueva York, pues algunos de sus títulos más representativos son Back Street en el 1932, dos películas del 34 es Imitación a la vida y del 35 Sublime Obsesión, dos películas que más tarde harían su remake Douglas Sirk, por eso el título les puede sonar, pero estas son dos películas las dos películas originales que ya posteriormente, pues estas son en blanco y negro y Douglas Sirk realizaría el remake en color. Del 38, Carta de presentación, La llave del reino, 1944, La víspera de San Marcos, también del año 1944, Débil es la carne, del 47, y la que posiblemente es su obra maestra, pues Que el cielo la juzgue, de John M. Stahl. Antes he dicho que no se entiende cómo con el código Hays vigente se hizo esta película, y como verán, es una película donde los elementos psicoanalíticos, sin que se mencionen posiblemente explícitamente como tal, tienen mucha importancia. La protagonista es un personaje devorado por los celos y veremos hasta dónde es capaz de llegar como consecuencia de esos celos que siente y del afán de dominación que siente sobre su pareja, en este caso Cornel Wilde. Tiene momentos la película que cualquier censor medianamente espabilado hubiera dicho que metía la tijera ahí como fuera. O sea, no, había que buscarle. No sé cómo lo permitieron. No puedo decir nada sin hacer dos spoilers o tres bastante brutales que romperían totalmente la sorpresa que provoca la trama, pero hay tres momentos que cualquier censor diría que eso no es decir, que eso no estaría permitido. Sin embargo, se hizo. No sabemos por qué, no sabemos si influyó que era ya el final de la Segunda Guerra Mundial y la victoria de Estados Unidos despertó un cierto entusiasmo, total hora de entusiasmo, que hubo un momento de relajación por parte de muchos, no lo sabemos, no sabemos si es la habilidad del guionista y del director que consiguieron que pasara por normal lo que no lo era en el cine de su momento. No sabemos si es que era Jean Tierney la protagonista, pues con la fama que arrastraba de Laura, pues nadie quiso intervenir a posteriori, no lo sabemos. Pero sí que es un melodrama muy atrevido para la época y un melodrama que se anticipa claramente a su tiempo y a melodramas posteriores mucho más turbios y mucho más sórdidos, ¿no? John M. Stahl y El que el cielo la juzgue marcan uno de esos puntos de inflexión del melodrama y ya después pues nos encontraremos con otros directores que cambiarán el melodrama y lo llevarán hacia terrenos menos naif, menos
puros, menos ingenuos que lo que era corriente antes de esa época, ¿no? Es decir, ahí vendrán los melodramas de Edward Dimitri, John Sturges, Delmer Daves, Blake Edwards, Elia Kazan, Mark Robson, y que realmente pues serán melodramas donde las cuestiones sociales más peliagudas, donde las cuestiones sexuales entre líneas pero bastante explícitas. Podríamos añadir también el nombre de Richard Brooks con sus las dos adaptaciones de obras de Tennessee Williams. Pues las cuestiones sociales y las cuestiones sexuales se abordan de una manera mucho más abierta, todavía un poco entre líneas, pero sin que el espectador tenga dudas sobre lo que se está hablando. Y que el cielo la juzgue es uno de esos títulos relevantes que ayudó a cambiar el melodrama y el tipo de cine que se hacía. Les dejo con Recuerda, de Alfred Hitchcock, que el cielo la juzgue, de John M. Stahl. Tienen ahí disponible también en la revista La conversación con Laura López, donde nos hablará con rigor y profundidad del tema del psicoanálisis. Estas dos películas pueden ser bien acompañamiento, bien introducción a quien quiera escuchar la conversación. Lo tienen todo en la web y espero que les gusten las películas y espero que también disfruten de la conversación con la psicóloga con la que psicóloga y psicoanalista con la que hemos conversado. Muchas gracias por su interés y hasta la próxima.